Ya, Marco, todo tuyo. Bien, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos de nuevo. Estoy contento de ver otros rostros nuevos en esta tarde y quizás algunos no pueden venir, algunos se justificaron no poder llegar, pero estamos súper contentos de poder estar compartiendo con ustedes algunos conceptos. Hay tantos en la Biblia de liderazgo y estamos viendo, ¿cierto?, a través de la palabra de Dios aspectos negativos que nos hacen tan bien poder identificar en estos tiempos. Pero también a la vez quiero pensar en aquellos varones que van a estar en el retiro de varones 2015, 7 y 8 de agosto. Ejercítate para la piedad, ejercítate para la pureza, ¿ya? Y ejercítate para el premio. Esos van a ser los 3 estudios que vamos a tener en ese retiro. Se va a necesitar ropa deportiva. Yo ayer estuve visitando el gimnasio, como bien les decía, para los que están ahí detrás de su computador. Estuve en el gimnasio acá recorriendo, pero solamente lo vi por fuera, ¿ya? Hoy día estuvimos en el gimnasio con el pastor, sí, ahora entramos al gimnasio y realmente es duro estar haciendo ejercicio cuando uno realmente no está siendo constante, ¿ya? Pero tiene su éxito, ¿ya? Y dentro de la palabra de Dios encontramos la palabra ejercítate, ¿ya? Y Dios va a querer formar en los creyentes, ¿cierto?, un estado físico cristiano, ¿ya? Un estado espiritual también. ¿Para qué? Para que podamos correr la carrera. El apóstol Pablo habló de muchas veces en cuanto a poder correr, de poder prepararse, de poder hablar de los deportes, pero él indica y motiva que nosotros tenemos que ejercitarnos para la piedad, ¿ya? Ese es el aviso para lo que va a ser el retiro de varones, va a estar muy bueno, pero seguimos nosotros con un título que le hemos puesto a este tiempo de liderazgo y tiene que ver con liderando en el servicio a Dios. ¿Cómo necesitamos preparar gente? ¿Cómo necesitamos prepararnos nosotros en el servicio a Dios? Y quiero hacer un repaso, a ver quién estuvo ayer presente, que levante la mano. A ver, presente, muy bien, ¿ya? Vamos a dar algunos premios, yo creo, al fin de este retiro. Mañana ya es el último estudio, pero me gustaría, ¿cierto?, preguntarte qué es lo que estuvimos viendo ayer. El título es Liderando en el Servicio, pero hablamos como un subtítulo, ¿cierto?, dentro de lo que es tu manual ahí, y decía, ¿cierto?, ¿cómo se llamó el estudio de ayer? Un liderazgo de apariencia. ¿Mm? Y el Señor quiere un liderazgo transparente, no de aparentar. Y fuimos a un libro, ¿cierto?, que no muchas veces visitado por nosotros. Y ahí estamos en el libro de Judas, ¿ya? Lo escribió Judas, ¿es verdad? ¿Quién lo escribió? ¿Judas Iscariote? No podría, ¿ya? Porque realmente también él tuvo parte y fue parte de un liderazgo con Jesús. Pero él fue un creyente de apariencia. Fue una persona que no hizo las cosas como Dios querría. Y a veces, ¿cierto?, nos encontramos con apariencias. Y encontramos algunos ejemplos en el libro de Judas, que es uno de sus discípulos, que escribió. ¿Y qué encontramos allí? ¿Cuáles son los ejemplos que vimos dentro de lo que es un liderazgo de apariencia? ¿Cómo se presentan estos falsos enseñadores? Los que aparentan vivir para Dios. En primer lugar, los catalogó como manchas de ágape. Manchas de ágape, manchas en vuestros ágapes. Eran creyentes, ¿cierto?, o personas que estaban liderando, pero ellos se centraban egocéntricamente en ellos mismos. Y toda la gente celebraba sus comidas, sus ágapes, y ellos, en vez de ser un aporte, en vez de brindarse como líder, ellos buscaban los primeros lugares, ellos empezaban a pensar en sus necesidades y no se interesaban por la gente. Y no gastaban un buen tiempo con la gente. Entonces ellos, en vez de bendición, eran momentos de tensión. Habían creyentes que daban mucho para Dios, tenían su riqueza, habían otros pobres y esperaban estos ágapes para poder gustar y disfrutar entre la comunión con los otros creyentes. Pero llegaban estos líderes y no volcaban amor, no entregaban consideración, ellos no estaban dispuestos a servir. Ellos estaban para ser servidos. Y encontramos que ellos eran como manchas en los ágapes. Pero también encontramos en segundo lugar otra característica. ¿Cómo eran ellos? Nubes sin agua.
Prometían mucho, pero había sequía en sus vidas. Y sabes, en Chile, ayer les hablaba de que hemos estado con una sequía tremenda, las enfermedades, cierto, respiratorias para los niños tremendo, los hospitales estaban colapsados. Pero hoy comenzó el temporal. Todas esas nubes que prometían y estaban negritas, ayer yo les contaba de esto, llegamos a ver un poco de noticias de Chile y hoy hablaba con mi esposa y me decía, Marco, impresionante cómo empezó la lluvia, el temporal, el viento, ¿cierto? Y vemos que hay nubes que prometen mucha agua, pero hay otras nubes sin agua, que aparentan, ¿cierto? Y amenazan como que traen muchas expectativas, pero no pasa nada. En tercer lugar, ¿qué dijimos de estos líderes? Son árboles otoñales, 2 veces muertos. Nunca te olvides que muchas veces nosotros tenemos que saber identificar. Tú tienes que saber dónde vas a estar sirviendo al Señor y tienes que colocarte, ¿cierto?, bajo la lideranza de hombres de Dios. Pero el desafío también es para nuestras vidas. No solamente pensar en un escenario de quienes nos lideren o quienes nos están liderando, sino la pregunta es, ¿soy yo una mancha en un ágape? ¿Soy yo aquel que vivo solamente para mí? ¿Soy yo el que estoy cuestionando siempre en el hogar? ¿Soy yo un líder, cierto, que muchas veces prometo tantas cosas a mis hijos, a mi esposa, en la iglesia, y soy una nube sin agua? ¿Soy yo un creyente que aparento estar bien y estoy 2 veces muerto? Porque cada vez que me piden algo en la iglesia, no cumplo. No tengo para dar. No puedes dar lo que no tienes. Si tú me dices que vas a ser una mujer, que vas a liderar en el servicio a Dios con mujeres, si tú vas a ser un hombre de Dios, ¿sabes? Lo primero que tienes que amar es el libro de los libros, su palabra. Porque si yo no tengo la palabra de Dios 5 minutos al día, 5 minutos por día, no tengo nada que ofrecerle a este mundo. No tenemos nada que conversar. No tenemos ganas de orar. No tenemos nada para ministrar a nuestra familia. Entonces, estos líderes, ¿cierto?, están colocados aquí como ejemplos para que nosotros no imitemos esto. Que podamos mostrar vida y vida en abundancia. Que podamos ser hombres y mujeres. Y todo liderazgo comienza en el hogar, mis queridos. Todo liderazgo comienza frente a mi próximo, frente a mi prójimo. ¿Quién es el próximo? Mis hijos, mi esposa, los que están más cerca. Entonces, ¿cómo yo voy a poder dirigir o hacer un ministerio en la iglesia si en el hogar no estoy siendo ese hombre o esa mujer de Dios? Que el Señor nos ayude para salir de estas nubes sin agua, para ser, como dice Salmo capítulo 1, un árbol que está junto a las corrientes de las aguas que da fruto. Pero también habló de fieras ondas del mar, sin control. Gritan, no tienen control de sí mismos, espuman su propia vergüenza. Y hablaba de los ejemplos, ¿cierto?, ayer de esas olas o esos maremotos o esos tsunamis que los hemos vivido y que dejan, ¿cierto?, una catástrofe. Mostraban en Chile ayer preparando a la gente, limpiando las canaletas, todo preparado, pero también mostraban imágenes de lo que es lluvia sin control o cuando en el sur o en el norte, ¿cierto?, el mar pierde su control y después quedan solamente consecuencias. Un panorama que nadie quiere ver. A veces actuamos así. A veces actuamos, ¿cierto?, como fieras ondas del mar. Espuman su propia vergüenza. Todo lo que después decanta queda ahí, esa espuma, esos güiros, esos cochayuyos, dicen en Chile, ¿cierto? Todo lo que queda que tiró el mar. Personas que no transmiten nada bueno, ya lo vimos. Pero también son estrellas errantes, que aparecen y después nadie los ve. Y hablan mucho. Y es una iluminación para algunos, pero el que lo pudo ver, una estrella errante, es una alegría. Pero si no, son personas que aparecen y desaparecen. El Señor no quiere un liderazgo de apariencias, ¿ya? Hoy vamos a ver, ¿cierto?, otra clase de liderazgo, liderando en el servicio, pero dice ahí, un liderazgo tristemente equivocado. Y ayer vimos también, ¿se acuerda?, cómo poder tener un liderazgo que glorifique a Dios. No mirando por lo nuestro, sino el ejemplo de Cristo en Filipenses capítulo 2. Hoy vamos a ver un liderazgo equivocado. Y encontramos un personaje en la Biblia que nos llamó muchísimo la atención. Su nombre es Diótrefes. ¿Ya?
Y Diótrefes, Diótrefes es uno de los que nos llama mucho la atención, porque encontramos aquí que tenía una característica nuestro amigo. Ahí lo ven. Miren lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ir a Tercera de Juan, capítulo 9. Tercera de Juan, capítulo 9. Versículo. Me confundió. Tercera de Juan 9, dice, pero vamos a leer del versículo 7. Dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo. Imagínense en ese tiempo. Ahora pensemos en estos tiempos. Que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne, quien esto hace es el engañador y el anticristo. No, está ahí equivocado. Versículo 9 dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amado, no imiten lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. ¿Sabes quién está escribiendo? Es un hombre que no puede levantar un falso testimonio para otro. Él no está exagerando con este líder que es Diótrefes. Es el hombre más amado por Jesús. Es Juan, su discípulo preferido. Es aquel que a nosotros nos escribió cartas maravillosas, como primera, segunda y tercera de Juan. Y él nos trata como hijitos. Él nos trata como amados. Es un discípulo que usa un léxico cariñoso. Es un hombre de piel. Y este hombre, ¿cierto?, que fue el discípulo amado de Jesús, se atreve a hablar de un carácter, del carácter de un líder que tiene un liderazgo equivocado. No lo acepta ni a él. Él no se quiere relacionar con Juan. Entonces, Diótrefes, hoy en día es importante que tú sepas cómo era su comportamiento, porque te vuelvo a decir, yo no quiero que estés pensando en el que viene, ni en el líder que se va, sino que quiero que te centres en ti. Son ejemplos que nos dejó el Señor para nosotros no cometer este error. ¿A quién no le gusta estar sentado ahí, en el trono, ya en el primer lugar? Todos. Los discípulos también se acuerdan que en la Biblia muchos de ellos le preguntaron, Señor, yo he hecho todo por ti. ¿Habrá un lugarcito especial, un asiento con un silloncito especial para mí? A tu derecha, a la izquierda, ¿dónde vamos a estar? El Señor no quiere que nosotros estemos preocupados de los lugares. Nosotros a veces estamos pensando en el premio sin correr la carrera. El Señor está buscando verdaderos siervos, pero hay personas que están puestas aquí por Dios y se escriben y son ejemplos para no imitar. Dice, ¿te gustaría tener líderes que se sirven a sí mismos y no a los hermanos? Hay ejemplos en la Biblia y muchos de los líderes que nos muestran cómo no hacer la obra y liderar en el servicio a Dios. Encontramos a este Diótrefes, un líder, ¿sabes? No era un líder deseado, no era un imán, no era un hombre que gustaba estar con él porque brindaba temor, incertidumbre. Era un hombre, un líder, para definirlo, nada simpático. Se tomó de la obra y se adueñó de la obra. Entonces no acepta a Juan. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque aquí vemos que era un hombre, como dice aquí, muy no nada simpático, pero sí era elocuente. Convencía a mucha gente. ¿Saben lo que estamos viendo hoy día? Liderazgos dominantes que han dominado las mentes, que han dividido matrimonios. Hombres con un espíritu que no es de Dios han llegado al convencimiento de controlar las mentes, falsas doctrinas, falsos enseñadores, y esposos han dejado a sus familias.
Otros líderes aprovechadores han abusado del pueblo de Dios y se han enriquecido, tristemente tengo que decir. Pero leíamos recién que son tiempos peligrosos, donde yo tengo que identificar quién es mi líder, me ama, me siento considerado, me siento amado por él. Mira, yo creo que un hombre de Dios siempre se va a recordar, lo compartíamos con el pastor, por los momentos cuando estuvo con nosotros, en los momentos cuando estuvo contigo. Un mensaje del predicador puede ser muy lindo, pero el día domingo se puede ir de nuestra mente el mensaje. Pero los momentos cuando Él estuvo en mi crisis, cuando estuvo en los momentos alegres, cuando estuve la necesidad y Él corrió a la 1, a las 2 de la mañana y Él estuvo conmigo, esas cosas no se olvidan. Cuando partió un ser querido. Mi hermana mayor perdió a su esposo. Lo perdió acá en la tierra. Él partió con el Señor. En un accidente lo asaltaron y le dieron muerte. Y sabes, fue la primera muerte en medio de nuestra familia de ver partir un ser querido. Nosotros somos 14 hermanos. Y hace poquito falleció mi papá, hace un año. Pero fue tan lindo ver partir a mi papi porque a nuestro padre, mi papi le decimos, a nuestro padre porque Dios nos permitió disfrutarlo muchísimo. Y cuando él estuvo enfermo, no solamente los hijos lo disfrutaron, le proveímos y le dimos todo lo que él necesitó en su enfermedad. Y lo despedimos como un gran hombre de Dios. Pero mi hermana dice, cuando partió su esposo, ella no tenía consolación. Le dieron muerte. Entonces no fue una cosa, no tuvo tiempo para despedirse. Si tú me preguntas, me decía ella, ¿qué cosas me dijeron todos los hermanos cuando estaba en el velorio? No me acuerdo de nada. Pero si tú me dices quiénes estuvieron en el velorio, yo te puedo asegurar que estaba mi pastor y estaban todas aquellas personas. No me olvido de los que estuvieron. ¿Sabes qué importante es? Reconocer a aquellos hombres que han estado contigo. Hombres de Dios. Y no como dice aquí, hombres como Diótrefes, ¿cierto? De nada simpático, muy elocuente quizás en su oratoria, en su mensaje, pero no tenía consideración, amor. Muchas veces disciplinaba a sus miembros, le hablaba con palabras ofensivas, se sentía dueño de la obra y dueño de las personas. No todos tomaban decisión. A veces se encontraban quizás los esposos cuestionando a su esposa, pero ella obedecía al ungido de Jehová. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esas cosas? Entonces, lo que estamos leyendo es un llamado de atención en el buen sentido de la palabra para que en estos tiempos no caigamos en el error, sino que podamos identificar a estos Diótrefes, hombres que tienen, ¿cierto? Y anhelan, como dice aquí, Diótrefes le gustaba tener el primer lugar. Dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. ¿Quién está hablando? Juan. Juan está molesto, porque él está preocupado por las personas. Versículo 9 dice que no aceptaba otra autoridad. Le gustaba, en otras palabras, mandar. Le encantaba figurar primero en todo. Debemos muchas veces orar y luchar con esto. Debemos evitar actitudes carnales. Estaba enceguecido con el liderazgo del mundo. Él quería toda la fama, pero no era un liderazgo aprobado por Dios. ¿Sabes? Liderazgos determinantes, ofensivos, autoritarios. Esos liderazgos del mundo terminan fácilmente. Pero cuando es un liderazgo de parte de Dios, dura muchísimo tiempo. Es un liderazgo que reproduce. Lucas capítulo 14, ya, si alguien me quiere ayudar. En Lucas capítulo 14 encontramos algo sumamente importante en cuanto a lo que es lo que el Señor está buscando. Lucas 14, 9 dice lo siguiente. Y viniendo, Lucas 14, 9, y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga, da lugar a este, entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar.
Mira, cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú estés convidando, que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti, te diga, da lugar a este, entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Aquí hay un principio de tener cuidado con sentarse en los primeros lugares. Porque quizás tú estás invitado a un lugar y que no te pase de sentarte en el lugar donde están los invitados especiales, o en un casamiento, ¿ya? Te invitaron y te sentaste en el lugar donde tenían que estar los familiares. Y que te tengan que decir, por haberte asegurado antes, o por haber pensado solamente en ti, que te tengan que decir, ¿sabes? Sería mucho pedirte que te retires de estos asientos porque están reservados. Lo más probable es que esa persona que vino temprano y se sentó, mira hacia atrás y está todo ocupado. Y por haberse sentado en los lugares que no corresponden, los primeros lugares, ¿qué va a tener que hacer? Mirar de afuera. O mirar, ¿cierto? Va a estar de pie. Que no te pase eso, dice. Que no procures siempre estar sentado tú en los primeros lugares. Por favor, trata de renunciar. Como un siervo, como una mujer que quiere servir a Dios, trata en lo posible de entregar, de renunciar, para que otros también te puedan a veces agradecer. ¿Cómo te sientes cuando tú ofreces un servicio o vas al lugar o vienen visita y tú dices, no, nos paramos todos con tal de que ellos estén? Ellos se sienten muy gratos. ¿Te acuerdas el ejemplo que compartí ayer de una persona que por haberle ocupado el asiento casi se fue al infierno? Tenemos que tener cuidado con el testimonio. Y aquí, a este hombre, como lo estamos viendo acá, Diótrefes, ¿le gustaba qué cosa? Todo de primera. Todo centrado en él. Todo lo llenaba él, según él. Pero era un líder autoritario. Todos temblaban. Si mira lo que dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no lo recibe. Escribió a la iglesia y dice acá, las decisiones las tomo yo. Autoritario. Le gustaba el primer lugar. Un liderazgo que le duró muy poco. Pero no solamente eso, sino que Diótrefes le gustaba también, como dice aquí, parlotear. Y la palabra parlotear, ¿cierto?, tiene que ver con hablar cosas sin sentido, hablar cosas infladas. Y dentro de parlotear es aquel hombre que habla con el sensacionalismo y todo lo cuenta en grande. Vio algo, pero él vio otra cosa más. Y le va agregando. Y él siempre iba a contar sus historias, me lo imagino, como estos hombres que venden humo. Y le habrá contado ilustraciones y le habrá mentido a su gente. Pero le gustaba parlotear. Le gustaba hablar palabras infladas. Le gustaba quizás hablar en otros tonos. Imitaba algo que no era él. Entonces, encontramos, dice aquí el versículo, por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando, pero no solamente con buenas palabras, sino dice aquí, palabras malignas contra nosotros, dice Juan. ¿Puede algún creyente tener liderazgo cuando tiene malas intenciones? Claro que puede, pero no se debe. Dios ve el corazón. Nosotros podemos hacer un ministerio en la carne. Nosotros podemos muchas veces, y quizás tú estás haciendo un ministerio y espiritualmente está siendo una carga para ti tu liderazgo, porque no estás haciendo el ministerio a la forma de Dios. Podemos estar en pecado muchas veces. La palabra de Dios nunca vuelve vacía. Pero lo que sí se está haciendo es frenar la obra de Dios, una obra santa. Entonces encontramos aquí que a nuestro querido amigo Diótrefes le gustaban los primeros lugares. Él se sentía como un trofeo. Dentro de este viaje que tuvimos con mi familia, me encontré con un pastor que lo contacté. Y ¿saben lo primero que me llamó la atención? Que él, cuando estuvo en Chile,
con una campaña hermosa, llevando gente de acá, hicimos una amistad. Yo tenía grandes deseos de compartir con él. Pero ¿sabes lo que vi? Que él no quería recibir a nadie en su iglesia. Los hermanos nos querían saludar y él los esquivaba. Y me trajo recuerdo a Diótrefes. Porque hasta el último minuto no quiso compartir con nosotros. Después dijo que quería que mostrar el video que yo les mostré a ustedes, tampoco lo hizo. Y lo sentí molesto. Y lo sentí como que él no quería que otros misioneros estuvieran en el lugar donde él está dirigiendo. Después tuve el privilegio de compartir con él. Y me contó solamente cosas infladas de sus éxitos, de sus cosas y lo que había hecho y las cosas que Dios le había bendecido. No fue bueno. Y el Espíritu Santo te dice salir de en medio de ellos. Hombres que quizás darán cuenta a Dios. Que no permiten que los creyentes disfruten con la obra misionera. Era muy triste ver que personas querían compartir. Y él nos sacó de la iglesia. Vamos, tenemos que salir. Sin disimulo. Entonces encontramos que hay personas que les gusta hablar cosas infladas, mentirosas, hablar mal. Y ese lenguaje no es de un hijo de Dios. Hacía comentarios llenos de malicia. Una persona que le gusta parlotear, es una persona que también se dice que habla tonteras, sin sentido. Que tú ves que estás conversando y no hay nada que te edifique. Hay personas que se centran las conversaciones solamente en ellos. Y pareciera que son impecables, nunca pecan. Y tú estás clamando que te dé una palabra de ánimo porque tú estás pasando un momento difícil. Y te cuenta de todas las cosas maravillosas. Vive en otro mundo. Y hablan tonteras. ¿Sabes lo peor que puede hacer una persona que habla maliciosa o malintencionadamente o con maldad? Que pierde todo control. Y la persona mentirosa se miente al mismo y él está contando un cuento y dice, no, ya esto ya es exagerado. Se conoce. Pero a veces él se miente. Está convencido que están todos entendiendo. Parloteando. Usan el sensacionalismo. No tienen temor a hacer bromas pesadas. No tienen temor de circunstancias que puede estar viviendo. Y no tienen temor a que a alguien le pueda afectar algo que está hablando que no tiene ningún sentido. Qué triste. Que el Señor nos ayude para poder ser un hombre o una mujer que tenemos un buen mensaje, buena comunicación, tenemos palabras de bendición. La Biblia habla mucho de la boca y ni hablar cómo hace énfasis en este miembro que tenemos aquí, que es la lengua. Sin ella no podemos hablar y con ella hablamos mucho. Y nos meten unos problemas que no hay quien la frene. Si hubiese pensado un poquito en lo que le dije. Si hubiese contado hasta 10. Pero ¿en qué momento le ofendí? ¿En qué momento surgió y le largué todo, cierto? Y fueron, como dice, sin control. Fieras ondas del mar. Tiré todo. Me vacié. Hacía comentarios. Diótrefes, ninguna palabra corrompida, dice la Biblia, salga de nuestra boca, sino la que sea necesaria para la buena edificación, para bendición. Dice el uso de la lengua, tengo que tener cuidado con las palabras que escucho con frecuencia. Eso me contamina. ¿Con quién te juntas? ¿A quién le rendimos cuentas? Me incluyo. ¿Con quién hablo? Cuando tus hijos están teniendo amistades que no son buenas, tú le haces una advertencia. Mira, en un ratito nada más, me di cuenta que tu compañera o tu compañero, pienso que es un poquito complicada esa influencia. Yo voy a determinar ser influenciado por el mundo o yo voy a influenciar al mundo con el mensaje.
Yo voy a determinar con mis amistades, con mi compañero de trabajo, con mi jefe, todos aquellos que no tienen a Cristo, que a veces el ambiente, el escenario, me imagino en tu trabajo, es duro. Las cosas que se hablan, cómo se desprestigia el gobierno, cómo se desprestigia una mujer, cómo ellos se sienten los reyes haciendo maldades, amando su pecado. Y nosotros estamos ahí en medio de ellos. Y yo soy copartícipe de ellos. Y yo me río de todas esas cosas. Tengo que tener cuidado. ¿Quiénes están influenciando nuestra vida? Lo que escuchamos con frecuencia. Tener cuidado con las palabras que muchas veces nos hacen creer. Tener cuidado con lo que divulgamos. Lo que compartimos. Diótrefes no tenía ningún respeto. No tenía ningún cuidado. Evitar el doble mensaje. Decirle una cosa a una persona y después en 2 minutos cambiarlo. Tener cuidado, ¿cierto? Quienes están al lado mío. ¿Me edifica? ¿Es una bendición su amistad? ¿Para qué son mis amigos? ¿Para qué me reúno? ¿Para hablar de fútbol? Podemos estar todo el día. Pero para hablar de cosas que edifiquen, no tengo tiempo. Si tú solamente pensaras, ¿cómo voy de ahora en adelante a usar mi boca? ¿Qué es lo que voy a transmitir? ¿Cómo voy a vivir de ahora en más, siendo de bendición para los demás? Ser fiable para los creyentes. Yo te quiero compartir algo. Pastor, estoy pasando esto. O mi hermano, mira, quiero que ores por esto, pero te lo pido, por favor, guárdalo porque necesito oración. ¿Cómo necesitamos que alguien venga y me pregunte cómo estoy? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cómo puedo orar por ti? Pareciera que todos los creyentes el día domingo estamos todos súper bien. ¿Le ha pasado? Saluda a todos. ¿Cómo estás? Bien, súper bien. Qué bendición el mensaje. Todo lindo. Pero termina la iglesia y yo me coloco mi mochila de tristeza, de problema. Y usted se sentó con la mochila y lloró con el Señor y se fue feliz. Pero se vuelve a colocar todas esas cargas, esas tristezas. Y sigo la marcha, llego a la casa y ando con la mochila todo el día. Porque no hay quien me edifique. Palabras de ánimo. Que alguien me lleve, ¿cierto?, a estar cerca del Señor. Ser una persona confiada para aquellos que me piden ayuda. Y que yo pueda decirles, sabes, a la hora que necesites voy a estar ahí. Y tristemente hoy estamos llegando fuera de tiempo. Cuando alguien se enteró de que un matrimonio se separó y era tu amigo, y tú dices, qué lástima no haber estado ahí antes. Y quizás muchas veces te fue a visitar, y muchas veces estuvo contigo y nunca le pregunté cómo estaba. Llegar a tiempo. ¿Cómo necesitamos esa amiga, esa consejera, ese consejero, ese hombre de Dios? Y que tú le puedas decir, mira, voy a estar orando por ti, pero la próxima vez que me llames, dame la oportunidad de llegar a tiempo. Quiero ser de bendición. Diótrefes no tenía en primer lugar a Cristo. No tenía en su corazón el primer lugar a las personas, a los creyentes. Él tenía el primer lugar. No tenía un mensaje que edificara a los creyentes. Él hablaba parloteando. Él hablaba con palabras hirientes. Él dañaba. Era un hombre poco deseado, pero se sentía dueño de la obra. Y muchas personas quizás también le seguían con malas intenciones. Debo tener cuidado con las palabras porque ellas reflejan las intenciones de mi corazón. En una conversación te vas a dar cuenta qué clase de creyentes somos. Tiempos y momentos ociosos. ¿Qué hacemos en los tiempos libres? ¿Me dan ganas de leer un pasaje de la Biblia? ¿Me dan ganas de llamar a algún hermano cuando tengo un tiempito libre? No tenemos tiempo para nada. Pero si tú sumas las 24 horas y separas todo ese tiempo que estamos durmiendo y después tu trabajo y después empiezas a sumar y coloca ahí tiempo libre, a ver cuánto me va sumando y restando, te vas a dar cuenta que por lo menos entre todos los espacios de 15 minutos, 20 minutos, vas a tener entre 1 y 2 horas donde tú podrías invertir mejor tu vida en personas o en la persona de Cristo, conociéndolo cada día más.
la ociosidad. Es un enemigo que muchas veces no nos permite estar cuando me necesitan. Estoy ocupado en otras cosas. Y a veces estoy durmiendo y a veces estoy haciendo cosas que no tienen ningún sentido. Evita hablar cosas a espaldas de otros. Diótrefes no perdonaba a nadie. Lo divulgaba, le comentaban algo y todo el mundo lo sabía. Pero ¿cómo se enteró? Si yo te lo confieso solamente a ti. ¿Cuántas personas se pierden solamente por haber pedido un motivo de oración y eso se divulgó? Es tan fácil caer en la trampa de mis propias palabras. Cada creyente va a dar cuenta, y yo también me incluyo, por cada palabra que salga de nuestra boca, la que sea buena o la que sea mala. Diótrefes no controlaba lo que decía. Sus comentarios eran ácidos, malignos. ¿Cómo puede estar dirigiendo? ¿Cómo Dios permitió? La Biblia nos deja ejemplos para que nosotros imitemos las cosas buenas, pero también para que tengamos una advertencia de las cosas que no glorifican a Dios. Entonces encontramos aquí un hombre que hacía comentarios negativos. Un líder bíblico es capaz. Un líder que glorifica a Dios es capaz de cuidar su propia lengua, su propio andar. Todo lo puede controlar. Pero aquí encontramos que un líder que no tiene el control de su lengua va a dañar siempre, especialmente, la obra de Dios. Santiago capítulo 3. Acompáñenme ahí en la Biblia y encontramos un pasaje. Capítulo 3 del libro de Santiago. Y habla justamente de la lengua. Dice, versículo 5 en adelante. Santiago capítulo 3, versículo 5 en adelante. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nosotros, entre nuestros miembros, y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestia y de aves, y de serpientes y de seres del mar, se doma y ha sido domado por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca procederá bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Hermanos míos, versículo 12, ¿puede acaso la higuera producir aceituna o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. No debe ser así. No podemos ser de bendición y a la vez maldición. No puede salir un agua dulce y un agua amarga. Es imposible. La conducta del creyente tiene que ser un hablar, un andar, pero especialmente un hablar que pueda ser de bendición para los demás. Capítulo 4, versículo 11 dice, hermanos, no murmuréis los unos a los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley, pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. No murmurar. Diótrefes es el ejemplo de un hombre que, como decimos aquí, le gustaba el primer lugar, le gustaba controlar todo, pero también dice aquí, parlotear. Así como hablaba cosas que no corresponden, también iba hablando mal de las personas. Le decía bien una cosa a uno, le decía mal a otro, y quería estar bien con todo el mundo. Es un principio para nuestras vidas, para no caer en un liderazgo que no glorifica a Dios. Entonces, encontramos aquí, en el libro de Santiago, un pasaje para poder tener cuidado con cómo me voy a manejar si quiero ser una mujer y un hombre de Dios. Diótrefes es el ejemplo de un liderazgo, ¿cierto?, equivocado.
un liderazgo que Dios no aprueba. Es un liderazgo, cierto, que hoy en día, tristemente en las iglesias lo estamos viendo. Y aquí encontramos, cierto, en Diótrefes las características negativas. Pero también dice aquí, Diótrefes le gustaba prohibir. Imagínense. Todos de rodillas. Porque yo mando. Yo soy el pastor. No, porque yo soy el líder. Y las cosas se van a hacer. Hace mucho tiempo tuvieron vacaciones. Ahora la cosa cambia. Un líder dictador. Las personas pueden obedecer por miedo. ¿Has tenido un jefe, un patrón que son poco deseados? Bueno, la característica que estás pintando que tenemos ahorita de presidente en Venezuela, Maduro. Claro, nadie tiene libertad. Las mismas características. ¿Cierto? Entonces encontramos de los líderes que dirigen a veces una nación. En vez de libertad, esclavitud. La gente no tiene... Hoy en día se habla de una democracia y para algunas cosas, pero cuando tú quieres hablar de lo bueno no tienes voz ni voto. Diótrefes es un hombre que le gustaba parlotear, le gustaba el primer lugar, pero también le gustaba, como dice aquí, prohibir. Y mire lo que dice el versículo. Y no solamente contento con estas cosas, sino, dice, no recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlo, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Qué amor que tenía. Encargado de la obra de Dios. No aceptaba que ningún misionero pasara por ahí. No aceptaba a Juan. No aceptaba que nadie pudiese ser un hombre o una mujer que pudiese hospedar gente. Esos misioneros que iban de paso. Pero no solamente está hablando de la obra misionera, sino que está hablando del amor en común, la comunión. Él les prohibía. Conozco de hombres que no puedo decir que son cristianos, que ellos controlan las mentes, los corazones y los bolsillos de los creyentes. Y Él es la última palabra a veces en el matrimonio. De iglesias, ¿cierto?, que tienen quizás otra doctrina, pero cuando llegan a nosotros y nos vienen a preguntar, y personas que han dado años y que han vivido en el error, de líderes que no han sido aprobados por Dios. ¿Se acuerda que ayer le compartía de un muchacho que prediqué en la parcela y recibió a Cristo? Yo le dije que venía con su mamá. ¿Sabe lo que me decía ella cuando estábamos tomando el té? Me decía, ¿sabe, hermano Marco? Ellos son la consecuencia, mis hijos, de no haber disfrutado el campamento que ustedes tienen, porque me costó mucho entender lo que ustedes hacían. Pero yo toda mi juventud, todo se lo di, ¿cierto?, a la iglesia, y me hablaba tristemente del líder. Ellos tenían otra doctrina. Y me hablaba del líder, ¿sabes cómo? Como un hombre que le preguntaba a sus hijos, ¿y cómo les fue en Navidad? ¿Celebraron Navidad? Les tenía prohibido Navidad. Les tenía prohibido el árbol de Pascua. Allá en Chile se usa el árbol de Pascua, de Navidad, como sea. Y le preguntó, ¿y qué regalos le trajeron? ¿Te regalaron algo? Y la niña le dice, una muñeca. Era para llamar a los padres y decir, ¿por qué le están haciendo eso? Eso no es de Dios. Y los cumpleaños tampoco los hace. Seguramente. No los hace. No quise seguir preguntando, pero ¿sabes qué? Controlaba todo. Y era digno de una disciplina por desobediencia al líder. Hermano Marco está exagerando. Te lo estoy diciendo literal. Así es cierto. Hombres amadores de sí mismos, egoístas, que no usan la verdad y el evangelio para predicar, sino para ganancias deshonestas. Yo no puedo imitar la fe de ellos. Yo no puedo imitar su conducta. Y el apóstol Pedro dice que si nosotros tenemos un buen pastor, si somos buenos líderes, imitar su fe, imitar su conducta. Pero estas cosas son para que tú despiertes, que son los tiempos peligrosos que Pablo dice, donde se levantarán hombres amadores de sí mismos, que apartarán de la verdad del oído y se van a convertir a sus fábulas. Y la gente va a querer escuchar un mensaje que en el oído le sienta bien. Y va a acomodar todo como un Diótrefes, va a quedar bien con todo el mundo, pero él es la autoridad. No lo permitas. Dios nos llama a ser líderes.
¿Te acuerdas lo que dije ayer? Todo discípulo tiene que ser un creyente, pero no todo creyente llega a ser un discípulo de Cristo. Y hoy estás y mañana vas a otra iglesia y te quieres ir y andas buscando la iglesia perfecta donde quieras escuchar lo que tú quieres, no lo que Dios dice. No la vas a encontrar. Porque cuando encuentres esa iglesia y llegues, la vas a echar a perder. Marco, en Venezuela nosotros tenemos un eslogan. Hay personas que pasan por una iglesia, pero la iglesia no pasa por ella. Excelente. La palabra de Dios pasó, ¿cierto? Ellos son hombres que escuchan la palabra, pero no son hombres de la palabra. Y Dios está buscando eso. Un líder tiene que ser creyente, después discípulo, pero después le dice, Señor, cuenta conmigo. Sus discípulos hicieron el Señor los llamó como creyentes, los preparó 3 años y después los envió. Eran su representante para la tierra. Y nosotros somos eso. Pero no somos como aquellos que están ahí, ¿cierto? Porque yo digo, porque te sometes, porque yo soy la autoridad. Mañana vamos a ver otro ejemplo de lo que es un liderazgo de verdad, la grandeza del liderazgo. Pero aquí estamos viendo, ¿cierto?, lo equivocado del liderazgo. Diótrefes le gustaba prohibir. Todo lo que aprobaba estaba bien y lo que no aprobaba estaba mal. Y él daba la última palabra. Yo digo que está mal y nadie me cuestiona. Yo digo que está bien y se hace. Pero que está bien, pero podríamos... No se dice más. Autoritario. Seguramente cuando cometían errores, ¿saben lo que hacía él? Buscaba a los culpables. Ese es un líder autoritario. Pero un líder dirigido por Dios no busca a los culpables. Busca soluciones. Busca ayudar. Busca estar con su gente. Entonces, mis queridos, en los tiempos que vivimos se necesita tener otra clase de liderazgo. ¿Ya? Y tú puedes pensar siempre en otros, pero enfócate en ti. ¿Estoy siendo un hombre de verdad? ¿Siempre estoy tratando de que me aplaudan todos? ¿Siempre estoy buscando, cierto, hablar para sentirme bien con todo el mundo, cosas de diferentes temas, pero de la Biblia nada? ¿Siempre estoy cuestionando? ¿Siempre estoy siendo negativo? ¿O no te gusta o prohíbes esto, pero hay una inconsecuencia? Porque a veces en nuestra vida no se ve el ejemplo. Podemos hablar mucho, lo decíamos ayer, podemos orar mucho, podemos ser parte de las decisiones, pero si no estoy comprometido como líder, a veces nuestras palabras no tienen fuerza. Tienen que ser respaldadas con la palabra de Dios. Vamos a hacer un break, vamos a parar.